Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia que comenzó en una de las carreteras más famosas de México, La Rumorosa. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. Embrujaron a mi hijo en La Rumorosa. Mi relato de terror sucedió en el año 2015, comenzó de camino a visitar a mis padres. Íbamos mi esposa, mi hijo de 6 años y yo en la camioneta, y en nuestro camino teníamos que pasar por La Rumorosa. Eran las 2 de la madrugada cuando avanzábamos por la legendaria carretera, y mi hijo me pidió que nos detuviéramos para mirar el camino allá abajo. Él quería ver las luces de los autos por la carretera. Detuve la marcha en un mirador, y nos bajamos para poder ver el panorama nocturno, que para mí fue algo tétrico, pero para mi hijo fue algo maravilloso. Sonreía al ver las luces de los autos en la parte baja de la carretera. Nos quedamos ahí por casi media hora, por petición de mi hijo, y solo el frío logró hacer que mi hijo quisiera que ya nos fuéramos. Pero antes de subir a la camioneta, notamos que en el mirador estaba un hombre que no habíamos escuchado llegar. Estaba recargado en un costado de la camioneta y miraba de forma lasciva a mi pequeño. Al notar esa mirada, puse a mi hijo detrás de mí. En ese momento sentí miedo, no por algo sobrenatural, sino por lo que los vivos pueden hacerles a los humanos. Discretamente le pedí a mi esposa que tomara al niño y corriera si ese hombre intentaba hacer algo. No sabía si aquel hombre estaba armado y avancé con cautela hacia él. Dejé que mi esposa e hijo se quedaran atrás. Buenas noches, le dije, trataba de sondear la situación. Pero el hombre no me respondió, solamente miraba a mi hijo. Yo sentía que era una mirada de un cazador sobre su presa, y no parecía ser precisamente del tipo de predador que devora a su presa, sino del tipo que lastima física y emocionalmente a los niños. Avancé un poco más, ya estaba a 5 metros de ese tipo. Hacía frío, pero el tipo, que de cerca se notaba más su edad, cerca de los 60 años, no estaba abrigado, parecía estar vestido para la época de calor y de día. Llevaba un sombrero negro y unos lentes transparentes puestos. Buenas noches, repetí al tenerlo a menos de 4 metros. El tipo dejó de mirar a mi hijo y me miró a mí. Buenas, me dijo secamente y después volvió su mirada a mi hijo. Me interpuse en su visión, y no le quedó más remedio que mirarme. No se le notaba ningún arma, pero aún así yo no quería arriesgarme. En ese momento noté algo extraño y se lo hice saber. ¿Y su auto? Él sonrió y señaló hacia abajo. Vengo de allá, subí al verlos y solo vengo a saludar. Sus palabras no tenían sentido. Abajo no había nada, no había casas ni una carretera, solamente había oscuridad. El tipo volvió a sonreír. En ese momento noté otra cosa extraña, no estaban pasando autos por la carretera. ¿Sabes cuánto cuesta un niño?, me preguntó con esa sonrisa que tenía. Miré a mi hijo discretamente, supe que ese tipo era un depredador, imaginé que tendría que pelear con él para proteger a mi hijo, y créeme que estaba dispuesto a todo. No cuestan mucho si sabes a quién comprarle, y si vas al sur cuestan menos, me dijo como si hablara de comprar una vaca o un caballo, pero no era así, aquel tipo hablaba de comprar personas. O te vas de aquí, o te vas, le dije, y cerré mis puños fuertemente. El tipo me mostró la palma de sus manos en signo de paz, y me dijo: déjame estar con tu hijo por 5 minutos, y me voy. La sangre me hirvió al escuchar esas palabras, y avancé un par de pasos, mismos que el tipo retrocedió. Tranquilo, estoy jugando, yo no soy de esos sujetos, me dijo sonriendo. Y después se dio media vuelta y se alejó hacia el barranco. Cuando estaba a distancia segura, le pedí a mi esposa que trajera a mi hijo y se subieran a la camioneta. Ella corrió junto a mí, y antes de que mi hijo subiera a la camioneta, el tipo apareció de la nada y con un soplido le esparció un polvo blanco a mi hijo, que comenzó a toser de inmediato. Lancé al tipo a un lado,
miré a mi hijo y volví a ver al sujeto, pero ya no estaba, y no lo había escuchado correr a ningún lado. No me puse a pensar en eso en ese momento, y subí a la camioneta y me alejé del lugar. Para ese momento comencé a notar que ya había autos y tráileres por la carretera. Mi hijo comenzó a decir que se sentía mal, y pensé que ese tipo lo había envenenado. Unos kilómetros más adelante miré una patrulla, y le puse las luces altas para que se detuviera. La patrulla se detuvo en el costado de la carretera, y yo me estacioné detrás de ella, y al bajar le expliqué a los agentes lo que había sucedido. No había mucho que hacer, ellos harían un patrullaje en busca del sospechoso, y me pidieron que yo llevara a mi hijo a un hospital para que lo valoraran. Detuve la camioneta en el estacionamiento del primer hospital que encontramos, y tras explicarles a los médicos lo que había pasado, comenzaron a hacerle exámenes a mi hijo, que para ese momento tenía la temperatura de su cuerpo un poco elevada. Pero ningún examen dio positivo a intoxicación o envenenamiento, no había nada malo en él, excepto la temperatura alta, que los médicos la achacaron a que había bajado de la camioneta de noche y hacía frío. Al salir del hospital, mi hijo continuaba sintiéndose un poquito mal, pero esperábamos que la medicina que le recetaron surtiera efecto y mejorara durante el día. Acudimos a visitar a mis padres y estuvimos allá, en Mexicali, por un par de días, y mi hijo en ese periodo continuó sintiéndose algo decaído y con la temperatura alta. Mis padres nos dijeron que hay espíritus malignos en todos lados, y que en la Rumorosa se desbarrancan tanto personas buenas como malas, que hay espíritus que deambulan por aquel lugar, algunos en busca de ayuda, porque aún no saben que murieron, pero que hay otros espíritus que en vida fueron malvados, y que al morir y ser espíritus errantes, continúan siendo malvados. Mis padres nos recomendaron que lleváramos a nuestro hijo con algún curandero o bruja blanca, pero mi esposa y yo no creímos en eso, pensábamos que solamente estaba resfriado y nada más. Al regresar a nuestra casa, en Tijuana, mi hijo continuaba sintiéndose mal, y con el pasar de los días todo fue empeorando, porque dejó de comer como lo hacía, solamente probaba bocado y dejaba el resto. Lo llevamos al médico, pero no le encontró nada malo, todos los estudios que le mandó hacer salieron negativos, y mi hijo comenzó a empeorar. Primero no dormía casi nada, y comenzó a decirnos que escuchaba voces dentro de su habitación, que algunas veces provenían de debajo de su cama, en otras ocasiones nos decía que había una mujer que lo miraba por las noches, que se paraba junto a su cama y lo miraba fijamente, pero que la mujer no tenía ojos. Después, el niño comenzó a dormir hasta 20 horas por día, y durante ese tiempo del declive en su salud, ningún médico acertaba en su condición. Aunque mi esposa y yo nunca vimos nada, empezamos a creer que todo era culpa del tipo de la carretera que le lanzó el polvo blanco a nuestro hijo. Comenzamos a creer que había algo sobrenatural en la enfermedad de nuestro hijo, y con cada examen clínico que salía negativo, nuestra fe en la medicina iba en declive y nuestra creencia en lo sobrenatural iba en aumento. A tan solo 2 meses del evento en la Rumorosa, nuestro hijo dejó de caminar y comenzó a dormirse todo el día, solo despertaba unos minutos por día y eso era todo. Lo ingresamos en un hospital, donde las pruebas continuaron sin que alguna de ellas diera positivo, y los médicos comenzaron a querer acusarnos de estarlo envenenando o algo así. Tuvimos más de un pleito con los médicos por esas acusaciones, y ellos también se llevaron lo suyo. Les dijimos que no sabían curar personas, que quizás su plan era seguir enfermando a nuestro hijo para alargar la estancia en el hospital. A las 2 semanas de estar ingresado en el hospital, mi hijo entró en coma, y me arrepentí de haberlo llevado a ese lugar. Pensaba que debí llevarlo con un curandero o con alguna bruja blanca, pero no lo hice y ya no podía sacar a mi hijo de ahí, los médicos lo tenían prohibido. Para ese momento ya no podían culparnos de enfermarlo, porque no teníamos contacto con él, y ningún tratamiento surtía efecto, y nosotros tampoco podíamos acusar a los médicos de sabotear la salud de mi hijo, porque las autoridades del DIF intervinieron para averiguar cuál era la situación de mi hijo,
y habían llevado médicos externos para que ayudaran en el tratamiento y nada había resultado. Las cosas se pusieron peor cuando nos informaron que mi hijo tenía hipoxemia. Entendí que era algo así como tener poco oxígeno en la sangre, pero no sabían por qué padecía eso, pero de continuar así podría ser mortal. Mi esposa y yo entrábamos y salíamos del hospital, y en una ocasión una enfermera abordó a mi esposa en la sala de espera, le dijo que ella podía ver el mal que brujos y brujas hacían, y que mi hijo tenía un mal muy poderoso. Le entregó a mi esposa una hierba extraña, le dijo que la pusiera debajo de la lengua de mi hijo y que esperara a que surtiera efecto. Mi esposa me informó de ello después de ponerle la hierba a mi hijo, y entendí su desesperación, entendí que aquella mujer era una estafadora que después nos pediría dinero para sanar a nuestro hijo, pero no fue así, porque horas después nos informaron que nuestro hijo ya había despertado del coma, y que se encontraba estable. Mi esposa preguntó por la enfermera que le había dado la hierba, pero le dijeron que no había ninguna enfermera con esa descripción en el hospital. En ese momento recordamos las palabras de mis padres, sobre que hay espíritus que fueron malos y que después de muertos siguen esparciendo el mal, pero supimos que también había espíritus buenos, que ayudaban a las personas cuando podían, y supimos que aquella enfermera era un espíritu bueno. Nuestro hijo se curó, y ahora que tiene 10 años no recuerda nada de lo que vivió, y afortunadamente no tuvo secuelas de su misteriosa enfermedad. Ahora, cuando vamos a visitar a mis padres, y pasamos por La Rumorosa, siempre vamos de día, y nunca nos detenemos, aunque nuestro hijo nos diga que quiere apreciar la vista. Apréciala desde la ventana, siempre le digo. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.